Hola a todos, estoy en el portal de la Generalitat, gencat.cat, en trámites y estoy en clasificación empresarial. La clasificación empresarial es un requisito de capacidad y solvencia económica que tienen que acreditar las empresas en los procedimientos de adjudicación de determinados contratos administrativos típicos. Esto significa que la empresa, si quiere participar en las licitaciones públicas, tiene que solicitar vía online esa clasificación. Básicamente nos dice que personas contratistas, ya sean personas físicas o empresas, tienen esa plena capacidad de contratar, pero necesitan ese número. Ese número se lo da la Generalitat. En el resto de España también tienen competencias transferidas País Vasco, Murcia y Canarias, y alguna comunidad más, pero el resto no. El resto tendrían que solicitarlo a Hacienda. Y como veis aquí, el trámite es en línea para solicitar la clasificación empresarial y también para acreditar la solvencia económica y financiera. En este caso, el plazo de la solvencia técnica profesional está cerrado, como veis, pero básicamente si entramos en solicitar la clasificación, los plazos dice que en cualquier momento, documentación, nos pida mucha documentación para solicitar ese número de clasificación, la tasa es gratuita y luego nos dice que básicamente pues otras informaciones. El 1 de octubre se actualiza la versión del programa ejecutable. Bueno, pues un tema técnico, ¿vale? En cuanto al otro también, lo que es la solvencia económica, también podemos entrar, iniciar, y nos dicen los plazos, nos dice siempre que se tenga la condición propia de solvencia, pues mantendrás ese número, y en caso de que decaigas, pues tendrás que volver a renovar el número, porque decae lo que es la numeración. En lo que es la documentación, pues el libro de inventarios y cuentas anuales, registrado por el registro mercantil, que sería básicamente para demostrar un cierto registro, ¿no? Una cierta que has pasado por el registro. Tasas serían gratuitas y, como veis, el trámite se hace online. Hola a todos, estamos aquí con el informe justificativo de la necesidad de contratar un servicio o un suministro, y vamos a empezar por aquí. El logo del centro público o de la empresa pública, administración pública, el logo tiene que ser básicamente un diseño, un dibujo y unas letras. Hay muchos de vosotros que aún el logo me lo ponéis solamente las letras, unas letras muy pobres, ¿eh? Básicamente Google no tiene dibujo, pero probablemente tiene unas letras de colorido o tiene un poco de trabajo, ¿no? Ese logo. Ese logo se puede bajar desde Google. Recordar que tiene que ser un logo de empresa pública o empresa o administración pública, o sea, con lo cual Google es una empresa privada, no valdría el logo de empresa privada. Y básicamente ese logo pues se puede hacer con programas como el Gim o se puede hacer con programas como el canva.com o directamente copia-pega de un logo de una empresa. Pero recordad que tiene que ser empresa pública porque estamos en una asignatura en la cual estamos describiendo todo el rato la empresa pública o la administración pública, ¿no? La numeración de aquí de arriba, la RNY0373, esto es una numeración de formulario. Cada vez que baja, pues hace una numeración de formulario. Y abajo, número de expediente. El número de expediente es si empezamos el año con el 1/2020 y el próximo expediente será el 2/2020, por lo tanto, el número hace referencia a los números de expedientes que van surgiendo y la barra 2020 pues se refiere al año. Lo digo porque hay gente que me está entregando las cosas aún con que no saben lo que es un número de expediente. Pues un número de expediente es el número correlativo de cada uno de los expedientes que vamos haciendo durante el año, y la barra significa el año en el que estamos, ¿vale? Bien, el informe justificativo de la necesidad de contratar el servicio, pues la descripción del servicio. ¿Qué servicio? Servicio de limpieza
o contrato de suministro de papel o contrato de renting de fotocopiadora y el nombre del centro, pues en la empresa Instituto Público Rambla Prim, por ejemplo, ¿no? Luego nos viene una justificación normativa que se basa en la ley del sector público, en la ley 9/2017, contrato de servicio público, y que está basado en las directivas europeas para estandarizar la normativa a toda la Unión Europea. Bien, el apartado A nos dice qué procedimiento de licitación tenemos que ir. Pues básicamente para elegir el procedimiento habrá que atender al valor estimado del contrato y por lo tanto hay que atender al apartado donde haya que establecer el BEC, que es el apartado E. Por lo tanto, el A nos manda al E. Y el E, el valor estimado del contrato, pues tenemos que indicar aquí todos los conceptos, ¿no? Recordar que el BEC tiene que estar todos los costos laborales, que es lo más importante de la empresa, pues básicamente es casi el 40% de los costos que tiene una empresa aproximadamente. También hay que establecer la suma de esas prórrogas del contrato y también la suma de la modificación del contrato, hasta el 20%. El IVA va aparte, ¿vale? Una vez establecido el número que queramos, por ejemplo 34.000 euros, si el número del BEC es 34.000 euros, la suma de esas tres variables, nos vamos aquí a la E y simplificado doblemente abreviado, ¿no? El simplificado abreviado, ¿no? También se le conoce como simplificado doblemente abreviado. Miramos en la diapositiva este procedimiento, para qué contratos son y veréis que es para menos de 35.000. Vaya, pues si en el apartado E he puesto 34.000, pues aquí es para menos de 35.000, pues marcaré la X aquí. Si básicamente os dije que el procedimiento abierto no lo veríamos porque es para contratos superiores a 100.000 euros y tiene mucha documentación que hacer. Y por lo tanto no estamos para hacer tanta documentación. Si el día de mañana os toca hacer mucha documentación, pues tendréis que participar en una mesa de contratación y ahí, entre todos los profesionales, ir haciendo documentación. Tampoco veríamos el abierto simplificado porque es para contratos inferiores a 100.000 euros y por lo tanto este también, el abierto simplificado, es un procedimiento muy largo y que ciertamente hay que utilizar una mesa de contratación, muchos especialistas para hacer toda esa documentación. Y el simplificado, el doblemente abreviado, son 14 documentos, que esos 14 documentos solo profesional lo puede hacer, no hay... Pero aún así se necesita constituirse la mesa de contratación para cumplir con la normativa. Significa que se necesita esa mesa de contratación de esos profesionales. El apartado B, clasificación empresarial, hay que solicitarlo a la Generalitat, esta clasificación empresarial. Es una tasa gratis, es voluntario el pedirle el número, pero para los contratos abiertos es obligatorio. A partir del año 2018 es obligatorio tener un número de clasificación que lo otorga la Generalitat. Te lo otorga en el plazo de un mes, hay que solicitarlo online y ese es un número que no hay que solicitarlo para llenar este formulario. Te lo inventas, pones aquí un alfanumérico y ya está. Significa que muchas veces hay que buscarlo en el Google, ¿eh? O sea, cuando os manden un trabajo y no sepáis una determinada concepto, pues el Google tiene toda la información universal colgada en la nube. Significa que lo tiene todo. Y por lo tanto, si no sabéis un concepto, pues hay que buscarlo. Y otra cosa es cuando te surgen dudas. Y dices, ostras, pues ahora tengo una duda. Pues entonces sí que lo pregunto al profesor. Pero previamente lo tienes que haber buscado la información. Significa que es muy fácil utilizar al profesor de Google y que sea él el que diga las cosas, las definiciones, pero el profesor no está para ser un Google. El profesor está para cuando tú has buscado la información, que el profesor te diga, pues vas en dirección correcta o no vas en dirección correcta. Y por lo tanto, tanto el apartado A me resulta difícil que no supierais en qué de las tres casillas hay que ponerlo,
porque en clase os dije que para elegir el procedimiento previamente tienes que calcular, tienes que hacer un cálculo para sacar el BEC. Una vez que tengo el BEC, elijo el procedimiento. En la clasificación empresarial también me resulta difícil que si ponéis clasificación empresarial en el Google no aparezca la Generalitat indicando el portal, indicando lo que es una numeración, ¿no? Que hay que pedir a la Generalitat y te lo otorgan en el plazo de un mes. También me resultan muy difícil estos dos apartados que no tienen nada. Significan no es ecuaciones de segundo grado, no es ecuaciones de ingeniería. Es solamente una X en el apartado A y un número aquí. Un número que muchas veces cuando estéis en la realidad sí que tendréis que pedirlo a la Generalitat, sí que tendrá que ser un número otorgado por la Generalitat, pero desde el punto de vista académico, pues os voy a pedir que os deis de alta una empresa y que solicitéis el número de clasificación y todo esto, ¿no? Bien, criterios de solvencia técnica o profesional y económica y financiera son todos esos certificados que hace las multinacionales suizas para otorgar que tienes una solvencia técnica o profesional correcta. Por ejemplo, los certificados UNE o los certificados ISO, sobre todo en materia de gestión o medio ambiente o en materia de obras, que significa que manda un auditor a tu empresa y revisa toda la documentación, si está correcta, si no está correcta, de cómo se trabaja. Básicamente va haciendo una serie de preguntas a los peones o va haciendo una serie de preguntas a los jefes para saber si están cumpliendo con la normativa o no. Si están cumpliendo con la normativa, la propia empresa certificadora te extiende un certificado y te indica que estás cumpliendo con la normativa, ya sea la 14.000, la de medio ambiente, o ya sea la 9.001 de gestión, o ya sea la 35.000 o la 14, el certificado que solicites para que te certifiquen en una determinada materia. Todos estos certificados, toda empresa privada que quiera participar en licitaciones públicas tiene que haber pasado, sería bueno que hubieran pasado un Bureau Veritas o hubieran pasado una Plus o hubieran pasado todas estas empresas, una SGS, todas estas empresas suizas que se dedican a certificar que estás trabajando conforme a normativa. Normalmente todas las empresas privadas que participan en licitaciones públicas ya saben de estas empresas suizas y ya pasan por estas certificaciones. Por lo tanto, la empresa privada tendrá que poner aquí todas las certificaciones que van pasando y que les van otorgando la empresa privada. Si alguna vez no cumples si pasas cada año esta empresa suiza que te viene a visitar cada año y no pasas el examen o no pasas la auditoría, te quitan la certificación. Por lo tanto, es peligroso el no estar al día sobre esta normativa y muchas empresas privadas tienen su propio auditor, que es el propio auditor el que va pasando la auditoría a su propia empresa y luego es la empresa suiza la que viene una vez al año, habla con el auditor de empresa y vuelve a pasar un segundo examen, pero que este es el que vale en realidad. El del auditor de empresa no tiene por qué certificar nada y tampoco tiene por qué poner en peligro a la empresa, pero la segunda sí, la empresa suiza sí que puede quitarle el certificado a la empresa privada, con lo cual pueden perder muchas licitaciones públicas si es que se presentan a muchas y también puede poner en peligro a la empresa porque la pueden cerrar si es que depende de otra matriz. Bien, el apartado de criterios que se han tenido en cuenta en consideración para adjudicar el contrato, así como las condiciones especiales de la seva ejecución. Bien, los criterios pueden ser subjetivos o objetivos. Subjetivos significa que se basan en opiniones y los objetivos se basan en fórmulas. Sería bien una mezcla de estos dos criterios. Significa que si me lo juego todo a fórmulas, a criterios
objetivos, yo pongo aquí una fórmula y digo, el que cumpla con esta fórmula, bien, y el que no, pues no. Sería peligroso porque hay empresas que son pequeñitas, son familiares y que básicamente tampoco es que tengan mucha idea sobre toda esta materia de derecho administrativo y por lo tanto que trabajan bien, pero tampoco se les puede pedir mucho. Y por lo tanto, si le pongo un criterio objetivo de una fórmula, pues puede ser que no la pasen. Si le pongo solamente un criterio subjetivo, una opinión, pues también puede ser problema porque a lo mejor pasan todos. Esto es como un semáforo. Si lo dejo completamente rojo todo el día, pues no pasa nadie. Si lo dejo completamente verde, no sirve para nada un semáforo porque entonces pasa todo el mundo. Y si voy alternando ese semáforo en rojo, verde, pues básicamente crea un poco de puerta, ¿no? Un poco de puerta eh, de pasar y no pasar. Pero este criterio que se han de tener en consideración para adjudicar el contrato, así como las condiciones especiales de su ejecución, me indica que puedo poner una fórmula y puedo poner una opinión para dejar pasar unas determinadas empresas y no dejar pasar a otras, ¿no? Bien, valor estimado del contrato, como ya sabéis, el valor estimado del contrato es un número, son euros, y hay que indicar hasta por qué he llegado a ese número. En ejercicios que me entregáis normalmente, cuidado porque sois estudiantes de técnico del superior y por lo tanto una línea se considera muy pobre. Por lo tanto, siempre mínimo 4 líneas. De cada apartado 4 líneas para demostrar que no sois un grado medio. Bien, necesidad del centro. Necesidad del centro. La necesidad de ser clara, directa y proporcional. El objeto del contrato. Bien, el objeto del contrato tiene que ser he puesto limpieza de centro. Pero claro, si pongo una sola línea limpieza del centro, se consideraría que la empresa privada podría decir, bueno, pues paso una vez a la semana, limpio y ya está, porque el objeto del contrato solo me está diciendo limpieza de centro. Por lo tanto, a la hora de discutir un contrato, normalmente se está al objeto del contrato. Y contra más especifiques el objeto del contrato, menos vas a discutir con la persona. Por lo tanto, si yo pongo que la limpieza del centro va a ser una vez al día, durante 4 horas al día, ya no vamos a discutir si está bien o está mal que solo pase una vez a la semana. Si yo pongo que la limpieza del centro tiene que ser de suelos y de ventanas, ya no vamos a discutir si solamente era de suelo. Si yo pongo que el objeto del contrato es una limpieza que me tienen que hacer 3 o 4 trabajadores o trabajadoras de suelo y 3 especialistas de cristales, ya no vamos a discutir si solamente mi trabajo tenía que consistir en solamente 4 peones no especializados. Me refiero que el objeto del contrato, contra más especificado sea, menos vamos a discutir, porque todo el mundo sabe leer. Pero si no lo pongo, solamente pongo limpieza de centro, podemos llegar a discutir en qué se basa esa limpieza de centro, en qué no se basa, qué productos tiene que llevarse esa limpieza, qué productos no tiene que llevarse esa limpieza. Vamos a discutir cuántos peones y cuántos peones no, y vamos a discutir, y todas esas discusiones acaban mal, porque la discusión se va volviendo cada vez más gigante, y al final terminas delante de un juez y el juez no nos va a escuchar a qué dice uno, qué dice otro, sino que directamente se va a ir al objeto del contrato, a qué pone el objeto de contrato, y si en el objeto de contrato solo pone limpieza de centro, pues va a dar la razón al que está haciendo lo mínimo. Si en cambio en el objeto de contrato pongo exactamente lo que quiero, pues el que no esté cumpliendo con lo que exactamente dice el contrato, pues ese va a perder en juicio. Por lo tanto,
Si especifico muy bien el objeto de contrato, cierro la puerta al juzgado. Significa que en los contratos, si yo soy muy meticuloso y especifico todo muy bien, muy bien, muy bien, pues básicamente le estoy cerrando la puerta a que alguien me pueda discutir un determinado tema. Si lo dejo muy amplio, claramente estoy abriendo la puerta del juzgado. Claramente esa discusión va a terminar delante del juez, ese juez va a leer el objeto de contrato y va a decir, pues aquí pues, básicamente pues con hacer lo mínimo ya es suficiente, porque solamente pone limpieza de centro. Pero si yo pongo limpieza de centro 4 horas al día durante de lunes a viernes, y si yo unos determinados días he puesto una cámara filmando y no ha aparecido la persona a limpiar, pues de lunes a jueves no ha aparecido, pues ¿quién va a ganar el juicio? Significa que hay que ser muy meticuloso con el objeto de contrato. Yo creo que es uno de los puntos pilares de un contrato, ya sea administrativo, ya sea civil, ya sea laboral, ¿vale? Bien, el apartado de declaración de insuficiencia de medios. Normalmente el director de empresa pública solicita hacer una licitación pública porque no encuentra especialistas dentro de su propia empresa pública y tiene que contratar a una empresa privada para satisfacer esas necesidades. A veces el director, dentro de su propio personal, pues ese personal a lo mejor encuentra ese determinado especialista que le pueda solventar puntualmente la faena, pero claro, se lo está pidiendo de forma de amistad, no le está recompensando económicamente. Y también muchas veces yo, por ejemplo, he hecho de profesor y también he hecho de portero sustituto, y muchas veces también recibes la crítica de tus propios compañeros, de que estás haciendo un trabajo que no te toca, que te gusta mucho hacer de portero, te tiran un poco de pedradas y también considero que lo haces gratuitamente, que lo haces puntualmente, que lo haces sin ánimo de lucro, sin ánimo de... Pero básicamente llega un momento que dices, pues oye, encima que lo hago gratis, encima que lo hago para ayudar a la gente, pues encima recibo la crítica. Y por lo tanto, llega un momento que el director de la empresa pública, aún teniendo especialistas que puedan hacer esa determinada actividad, pues, pues ya directamente dicen, bueno, pues se lo mandamos a hacer a una empresa privada que te va a cobrar, en este caso no te lo va a hacer gratuitamente y que incluso básicamente pues te lo va a hacer, vas a tener que pagar y incluso las mesas de contratación son gratuitas, con lo cual cuando tienes que constituir una empresa, una mesa de contratación, como es gratuita, también tienes que pedir favores a amistades para que te hagan ese trabajo de hacer todo el procedimiento administrativo y toda la formulación de los documentos. Con lo cual siempre, dentro de una empresa pública, siempre tiene que el director llevarse bien con la gente, con determinada gente que pueda socorrer en un determinado momento y también porque de todas formas siempre va a haber una insuficiencia de medios, de personal y de recursos y de todo, ¿no? Si alguna vez sois directores de una empresa pública, pues que sepáis que pasa estas situaciones, ¿no? Bien, el apartado G de gato, por lo tanto, ya está hecho. Ya más, si queréis poner más frase, pues podéis poner más literatura, ¿no? Pero más o menos el centro no dispone de medios materiales ni personal suficiente, que esto es la vida misma, ¿no? Ya sabéis que los recursos son limitados, las personas somos limitadas y básicamente pues con esas piezas de ajedrez tienes que montar una partida, ¿no? Y el día que seáis directores, que no lo dudo, que lleguéis a ser directores, básicamente pues tendréis que llevaros bien con el personal porque habrá personal que haga más allá de sus funciones y que básicamente pues ese dinero que os ahorráis lo podréis gastar en recursos materiales, ¿no? Que a veces y pues básicamente otras veces
Dice, para cubrir las necesidades que hay que satisfacer. Dice, atendiendo a que requieren la intervención de técnicos especialistas en la materia. Claro, contra más técnico especialista, mejor es la calidad del trabajo, ¿no? No es lo mismo yo, que estoy de portero sustituto, que no he sido formado para ser portero sustituto y que más o menos pues hago lo que puedo, que no otra persona que sí que haya estado formada para ser portero sustituto y que sí que valga para esas funciones, ¿no? Bien, por lo tanto, el técnico especialista en la materia va a dominar más, va a dar mejor calidad de producto, de servicio, etcétera, y el que no sea técnico especialista en esa materia, pues va a dar un servicio lo que pueda. Cuando vayáis a las empresas, también hay técnicos especialistas titulados, ¿no? Y hay gente que no está titulada. Hay gente que ha estado años y años en la empresa y ha podido hacer sustituciones de algún titular en finanzas y que ha aprendido 3 o 4 cosas. Esas 3 o 4 cosas le valen pues para mantener ese puesto, pero que vosotros llegaréis y os daréis cuenta que esa persona pues no tiene mucha idea y que está en un puesto incluso más elevado que vuestro, pero que con los años vosotros estaréis por encima de la persona esta que nos ha formado, ¿eh? Por lo tanto, esta letra G, pues que sepáis que hay personas que están haciendo más allá de su trabajo, con unas limitaciones evidentes, pero que de buena fe lo hace, sobre todo para ahorrar dinero a la empresa y que esa empresa pueda dedicar esos recursos limitados a comprar pues más papel o a comprar determinadas maquinarias que se necesitan para el centro. Bien, apartado H, justificación de no dividir en lotes el objeto de contrato. Aquí vamos a explicar qué son los lotes. Los lotes del objeto de contrato. Significa que si yo establezco un contrato de servicio para el centro público, puedo hacerlo dividiéndolo. Significa un primer lote va a ser que voy a sacar a concurso el suelo del centro. Significa alguna empresa especialista en limpieza de suelos, pues me cogerá el lote primero. El lote segundo me lo va a hacer limpieza de cristales. Significa que aquella empresa que esté especializada en limpieza de cristales, pues me va a sacar, me va a intentar competir por conseguir el lote segundo. El lote tercero será limpieza de puertas. Pues el lote tercero, a aquella empresa que le interese el lote tercero, pues va a apostar por ese lote tercero. Significa que yo el objeto de contrato lo puedo dividir en lotes y entonces aquellas empresas que solamente están interesadas en un determinado lote voy a subastar ese lote. Esto va bien sobre todo en objetos de contrato donde es muy extenso el objeto del contrato y que pueda a una empresa echarle para atrás. Significa que hay muchas empresas que dicen, buf, yo todo el objeto de contrato es demasiado grande para mí. Y yo, si me lo divides en lotes, yo puedo intentar quedarme el lote 1 o el lote 2, el lote 3 que lo haga otra empresa. Por lo tanto, en nuestro centro público no hay división de lotes, se lo queda todo una misma empresa, pero a lo mejor hay otros centros que son más gigantes que el nuestro, o bien también puede ser más pequeños que el nuestro. Yo he estado en otros centros que son más pequeños que el nuestro, pero que, por ejemplo, por la zona que están, hay empresas que solamente quieren llevar un determinado lote, y a lo mejor no le interesa el otro lote y lo tiene que llevar otra empresa. Significa que a lo mejor hay empresas muy especializadas que solamente quieren unos determinados lotes. Con ello quiero decir que si una empresa está especializada en una determinada materia, eso es bueno desde el punto de vista que puede concurrir a un determinado lote para llevárselo. Pero es malo desde el punto de vista que si está muy especializada en una determinada materia, no pueda concursar para otros determinados lotes, ¿no? Por lo tanto, siempre es bueno ser especialista en una materia. Eso te favorece el conseguir un determinado trabajo. Por ejemplo, los bachilleres son especialistas en todas las materias, ¿no?
pero de forma general, significa sin estar titulado en una determinada materia. Por lo tanto, es una especialidad general en todas las materias. Y en cambio el técnico superior es especialista en una materia, en finanzas, por ejemplo. Significa que a la hora de buscar trabajo, si solamente piden titulado en finanzas, es más fácil que cojan al titulado en finanzas que no cojan al bachiller. Pero si es al revés, que no piden una determinada especialidad, es más fácil que cojan al bachiller porque abarca más especialidades. Ello no implica que el técnico superior, al tener una especialidad más alta que un bachiller, si le preguntan al técnico superior de finanzas, ¿usted sabría para temas de informática? Quisiéramos contratar a un especialista en informática. Normalmente el técnico superior de finanzas se echa atrás atendiendo a que él se considera solamente un especialista para una determinada materia, pero no para todas. En cambio, el bachiller se considera especialista para todas. Y entonces, el de finanzas en realidad también puede tomar el camino de cogerse la especialidad de informática. Al fin y al cabo, tiene unos estudios más elevados que un bachiller, pero la especialidad muchas veces te frena a la hora que te hablan de otra especialidad. En cambio, una titulación general es más proclive a decir, bueno, sí, yo lo he hecho también. No sé si me estáis entendiendo, pero bueno, tampoco me estoy alejando del tema que es este formulario. Por lo tanto, justificación de no dividir los lotes en el objeto de contrato. Aquí hay que justificar por qué no divides en lotes del objeto de contrato. Por lo tanto, aquí pues cada uno su literatura, unos tenéis mejor literatura, otros tenéis mejor literatura a la hora de justificar por qué no divides el lote. El apartado J, finalidad del tratamiento de los datos personales que hay que acceder no solamente para contratos de tratamientos de datos. Significa que si yo, el contrato por el cual estoy haciendo es un contrato de cesión de datos, tendré que rellenar este apartado J y indicar por qué, a quién le cedo los datos, y básicamente tendré que rellenar este apartado J. Finalidad del tratamiento de los datos que hay que ceder. Tendré que limitar bastante, igual que el objeto de contrato, que limito bastante el que me puedan discutir algo. El apartado J, a la hora de ceder los datos, ya sean datos informáticos o personales, estos datos hay que ceder mucho a quién se le cede. Si a quién se le cede puede ceder a su vez, tendré que indicar también el por qué le estoy cediendo, a la limitación de que pueda usar esos datos para qué finalidad. Significa que intento limitarle lo más posible por si hubiera algún tema de reclamación. Lugar y fecha. El cargo que ocupa esa persona, aquí nos dice que no puede ser firmado por el director del centro. Recordad que el director del centro es el órgano de contratación, es el que nombra la mesa de contratación, por lo tanto el que firma los documentos va a ser el presidente. Yo iría un poco más allá y diría que tiene que firmar el presidente y también el secretario. Los dos siempre van cogidos de la mano y los dos tendrían que firmar los documentos. Uno, porque es el secretario el que tiene que custodiar los documentos y tiene que dar fe de esos documentos, tendría que firmarlo. Y el presidente también, porque es el órgano auxiliar, ¿no? Es el órgano auxiliar del órgano de contratación. Pero aquí solamente nos dice una firma, ¿no? Nos establece una firma, pero no estaría mal que firmaran dos, ¿no? Y aquí, como veis, una segunda hoja, sobre todo pues para aquellos que se van alargando a la hora de explicar cada apartado y haciendo más literatura. Hay gente que trabaja el formulario de forma de una línea, y ahora acaba, profesor, póngame el 10. Y hay otros pues que necesitan más hojas. Significa que conforme vas alargando, pues esto se irá alargando el formulario. Me refiero que es el primer formulario
que hay que rellenar para un procedimiento simple, doblemente simplificado, y que a partir de ahí vendrían 13 documentos más. Como veis, media hora llevo explicando y quizás he ido muy rápido, pero bueno, que no hay otra forma de explicar, ¿vale? Y hasta aquí nada más. Estoy en el portal gencat.cat en trámites y he accedido a otra pestaña que se llama Registro Electrónico de Empresas Licitadoras, lo que se conoce más como RELI. El RELI es un registro en el cual se registran las empresas privadas que quieren participar en licitaciones públicas. Es voluntario y gratuito, significa que la tasa es cero y que es voluntario para aquellos procedimientos que sean inferiores al procedimiento abierto o simplificado. Por lo tanto, el procedimiento menor no es necesario que la empresa privada esté registrada en el RELI y tampoco al procedimiento abierto doblemente simplificado. Pero sí para ya al procedimiento abierto simplificado, este ya sería obligatorio, y también para el procedimiento abierto. Por lo tanto, desde el 9 de septiembre de 2018 está la obligación para los procedimientos, vamos a llamarles mayores. ¿A quién va dirigido? Pues ya lo he dicho antes, ¿no? Las empresas de construcción, empresas privadas, todas estas empresas que quieren participar en licitaciones públicas. El organismo responsable va a ser la Generalitat de Cataluña, a través de su Junta Consultiva de Contratación Administrativa. Tiene la competencia transferida. Ya sabemos que tanto País Vasco como Cataluña, como Canarias, como Murcia tienen la competencia transferida. Y la normativa, como sabéis, la ley de contratación pública. El trámite se hace online, inscribirse en el registro, vamos a darle iniciar. Estamos en plazo, el plazo me parece que es siempre, en cualquier momento. La documentación toda esta que nos piden, documentación de obrar, económica, técnica, tenemos que tener la clasificación empresarial que habríamos solicitado. Como veis, es mucha la documentación que hay que solicitar y que adjuntar. Los requisitos, pues básicamente ser una empresa nacional o bien extranjera, pero que acredite que tiene un representante aquí, en el ámbito territorial. Las tasas, pues es gratuito, y básicamente esto sería para solicitar el registro. Va bien, aunque no sea obligatorio para procedimientos menores, va bien registrarse, porque a la mesa de contratación se lo pones más fácil. Se lo pones más fácil en el momento en que ese examen ya te lo está haciendo el registro. Si no te lo hace el registro, te lo va a tener que hacer la mesa de contratación. Y entonces, básicamente, pues es más fácil que si tienes que acceder a muchas licitaciones públicas, que ya vengas con la documentación ya en regla. Que la mesa de contratación no te la devuelva porque está mal hecha la documentación. En este caso, como ya has pasado un examen y has pasado un registro, entregársela a la mesa de contratación, pues va a ser mejor, ¿no? Va a ser mejor. Y luego, si hay que actualizar los datos del registro, pues sería otro trámite por aquí, en los cuales los plazos sigue siendo que no hay plazos en cualquier momento. La documentación, pues habrá que adjuntárselo electrónicamente, pues mediante un PDF, mediante un peso electrónico máximo de 25 megas. Significa tasas, es gratuito actualizar los datos, y básicamente en cosa de un mes más o menos la administración suele responder. Como veis, son estos pasos los que tiene que dar la empresa privada: solicitar la clasificación empresarial y luego registrarse en el RELI y luego presentarse a las licitaciones públicas que vayan surgiendo. Y hasta aquí nada más. Hasta luego.